En otras ocasiones hemos hablado de estos versículos y vamos en el nombre del Señor Jesús, vamos una vez más a considerar lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. 6, versículo 4. Gloria a Dios. ¿Lo tiene ahí, hermano? En el nombre del Señor Jesús. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Amén. Tomen su asiento. Gloria a Dios. Note lo que dice aquí la palabra del Señor, hermanos. Está hablando de una persona que ha estado en el camino del Señor, pero que se ha apartado del camino del Señor. Mucha gente dice que la salvación no la pierde la persona, pero en sí la palabra de Dios nos habla claramente, hermanos, de este asunto. Y aquí el escritor a los hebreos, Dios, ¿verdad?, lo inspira en esta parte tan delicada en cuanto al asunto de la renovación para arrepentimiento de la persona que se ha apartado del camino del Señor. Dice que es imposible, note usted el versículo 4, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes de ¿qué dice? Del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, y los poderes del siglo venidero, y luego dice el 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Lo que está diciendo aquí en este pasaje la palabra del Señor es que es imposible renovar a una persona para arrepentirse, para arrepentimiento, trayendo otra vez al Señor Jesucristo en la cruz, ¿verdad?, y exponiéndolo otra vez para vituperio. El Señor Jesús murió una sola vez por toda la humanidad. Entonces, lo que está diciendo el escritor a los hebreos es que es imposible traer otra vez al Señor Jesucristo y colgarlo en la cruz para perdonar, para renovar a aquella persona. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Y es imposible, ya no se puede así. Ya no puede la persona en esa manera restaurarse, porque el Señor Jesús, repito, murió una sola vez. ¿Para qué, hermanos? Para perdonarnos de todo pecado y de toda iniquidad. Él murió para salvarnos, amén, una sola vez. Ahora, cuando la persona se aparta del camino del Señor, amén, deja el santo mandamiento de Dios, es imposible traer al Señor otra vez para que aquella persona sea renovada para arrepentirse delante del Señor. Note lo serio que es esto, el camino del Señor, hermano. Paz de Cristo, hermanos. Por eso la palabra de Dios nos habla a nosotros, hermanos, de que, ¿verdad?, nos esforcemos, que hagamos las cosas del Señor con mayor diligencia, que, ¿verdad?, nos dispongamos siempre para servir al Señor en todo tiempo,
que no nos cansemos de hacer la voluntad del Señor, que prosigamos hacia adelante, ¿verdad? Poniendo la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Porque así, de esa manera, estando activos nosotros, hermanos, en el camino del Señor, amén, eso va a hacer que nuestras vidas sean unas vidas fuertes en el Señor, espiritualmente hablando, y nada nos va a apartar del camino del Señor. Bendito su nombre para siempre. El capítulo 10, podemos leer versículo ahí mismo, Hebreos 10, versículo 26, dice la palabra del Señor: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué dice, hermano? Ya no queda más sacrificio. ¿Por qué, hermanos? Por los pecados. Amén. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ¿verdad? O sea, ya no vamos a traer al Señor, ya no podemos. Amén. Es imposible, bendito el nombre de nuestro Dios. Por eso, ¿verdad? La palabra del Señor, hermanos, nos habla acerca de no perder. Por ejemplo, ahí en el versículo, podemos leer al versículo 35, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, ¿qué dice? No agradará a mi alma. El verso 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que, ¿qué dice, hermanos? Tienen fe para preservación del alma. Amén. Ahora, la persona puede perder la salvación, sí la puede perder si retrocede, si se aparta del camino del Señor, ¿verdad, hermanos? Una persona puede durar muchos años en la iglesia, pero si un día decide apartarse del camino del Señor y esa persona no se arrepiente de su pecado, de su maldad, hermano, no se vuelve al Señor para que Dios lo restaure, esa persona puede perder su salvación. Aunque mucha gente dice de que la salvación no se pierde, pero no es así. Paz de Cristo, hermanos. Por eso regresemos ahí a donde gloria a Dios, capítulo 6 de Hebreos. Aleluya. Dice el versículo 7, dice: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y luego dice: y produce hierba provechosa aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, esta que dice próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Amén. O sea que habla de acerca, es una metáfora, hermanos, amén. Cuando la tierra recibe la lluvia muchas veces y produce, ¿verdad?, hierba provechosa, entonces es bendecida por Dios. Pero cuando produce, ¿verdad?, hierba que no es provechosa, entonces está en maldición y está cercana a ¿qué? A ser abrazada o quemada. Y en esa manera, hermanos, cuando la persona vive en pecado delante del Señor, amén, conociendo el camino del Señor, hermano, amén, entonces si no se arrepiente, hay un peligro tremendo donde puede perder su salvación. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Lo que dice Pedro, hermanos, en la segunda carta, amén, dice segunda de Pedro capítulo 2. Bendito su nombre para siempre. Aleluya. Dice el versículo 20, 2:20: 2 20.
Aleluya. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, entrándose otra vez en ellas, ¿qué dice? Son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, ¿qué dice, hermano? Volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y luego dice la otra parte: pero les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Verdad? Está hablando de quién, de personas que han entendido el camino del Señor, de personas que han disfrutado de la presencia del Señor, de personas, ¿verdad?, que han estado en el Señor, pero que se han apartado del camino del Señor, han dejado de hacer la voluntad de Dios. Hermano, o sea, hay ministros, pastores, laicos, o sea, de todo tipo de personas que hemos visto que se han apartado del camino del Señor. Ahora, nosotros no somos la excepción. Tenemos que perseverar, ¿verdad? Como dice, como leíamos, no somos, ¿verdad?, de los tales, sino de aquellos que estamos perseverando en el camino del Señor para preservación de nuestras almas. Amén. El Señor nos ayuda, hermanos, y nos dé fuerzas para seguir nosotros adelante. ¿Por qué, hermanos? Porque somos seres humanos y también podemos apartarnos del camino del Señor si nos descuidamos de las cosas del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Señor, ¿verdad?, tenga misericordia de nosotros, porque, hermano, lo de Dios es algo serio. Regresemos al capítulo 10 de Hebreos, hermanos. Y ahí dice el escritor a los hebreos, hermanos: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Dice el versículo 26 que leímos: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino, dice el 27, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice el 28: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. Verso 29: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y luego el 31 que dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Amén. O sea, Dios es amor, pero acordémonos que también es fuego consumidor, ¿verdad? ¿Cómo, hermanos? La importancia de seguir esforzándonos en el camino del Señor. El enemigo nunca se va a cansar de hacerle la guerra a usted. El enemigo siempre va a estar en pie, hermano, haciéndole la guerra a usted y a mí. Porque el objetivo del enemigo es que nosotros nos detengamos de hacer la voluntad de Dios, es que nosotros nos apartemos del camino del Señor. Hermano, ¿cuánta gente hay, verdad, viviendo en las iglesias en maldad y en pecado? Ministros, pastores, o sea, gente que realmente solamente es una máscara, no viven realmente el evangelio del Señor Jesucristo. Cuánta hipocresía se mueve en muchas personas. Hermano, el Señor nos ayude, porque eso es algo que se está viendo tremendamente, y en los últimos días
más fuertemente se va a mirar todas estas cosas. Y si nosotros no nos esforzamos, si nosotros no luchamos en el camino del Señor, hermano, hay un peligro tremendo. No queramos nosotros justificar nuestra humanidad, hermanos, porque Dios conoce todas las cosas, ¿verdad? Porque no porque veamos nosotros a otra gente que vive mal, que ha conocido al Señor o que ha sido predicador, ¿verdad? Y que ha estado en la iglesia o ha sido líder o pastor o ministro y vive en el mundo, no por eso nosotros vamos a vivir en el mundo, no. Nuestra confianza está en el Señor, ¿verdad? Nuestro Salvador es el Señor Jesucristo. No porque otra persona viva mal, entonces nosotros vamos a decir, ahora sí yo voy a vivir mal. No. Paz de Cristo, hermanos. Tenemos que hacer la voluntad del Señor. Tenemos que seguir adelante. ¿Por qué? Porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Muchas personas que hablan la palabra del Señor, ¿verdad? Que como por ejemplo Pablo habla en la primera y en la segunda carta a Timoteo. Leamos la segunda carta, hermanos, a Timoteo. Aleluya. Capítulo 2, en el nombre del Señor Jesús. Y aquí menciona nombres de dos personas, el apóstol Pablo. Dice, aleluya, el verso 16, hermano, 2:16. Le dice a Timoteo, le dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y luego dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo, ¿y quién? Y Fileto, que se desviaron. ¿Se da cuenta, hermano? Se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y qué dice, hermanos? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Habla de dos personas que habían apostatado de la fe. Amén. Enseñando doctrinas que no eran conforme a la voluntad del Señor. Amén. La apostasía es también un pecado de muerte, hermanos. Bien tremendo esto. En la primera carta, Pablo le dice a Timoteo, hablando de esta persona Himeneo, y en la primera carta menciona a Himeneo y Alejandro, y dice, los cuales entregué a Satanás. Tremendo, ¿verdad? Y ahí, hermanos, es un asunto donde la persona está en pecado de muerte, porque de alguna u otra manera cometemos pecados, pero hay pecados que no son de muerte, pero hay pecados que son de muerte. Entonces, cuando Pablo se refiere a esto, los cuales entregué a Satanás, está refiriéndose de que él ya no estaba orando por ellos, de que él realmente los desligó de la iglesia, se separó de ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban mal delante del Señor, viviendo en pecado. Y ahí el asunto, hermanos, es que si la persona, ¿verdad?, se arrepiente delante del Señor, se humilla delante de Dios, entonces Dios ya hace un trato directo con la persona. Paz de Cristo, hermanos. Alabamos al Señor Jesucristo. Y lo que dice aquí la palabra del Señor, vayamos a primera de Juan, hermanos. Lo que habla aquí, hermanos, Juan, gloria a Dios. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice?
mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo, que dice, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra que dice no está en nosotros. Aquí está hablando de ¿qué? De una confesión. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, estamos mal. Ahora dice, si tenemos pecado, ¿qué hay que hacer? Confesar el pecado, amén. Y el Señor, ¿qué hace? Nos perdona. Amén, hermanos. Entonces, el asunto es el arrepentimiento de corazón. Y hablábamos acerca de cuando una persona comete un pecado, pecado de muerte. Leamos ahí, hermanos, en capítulo 5, lo que dice Juan. Ahí mismo, primera de Juan 5. Gloria a Dios. 5:16 dice: si alguno viere a su hermano, no cometer pecado, y luego dice que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Amén. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y qué sucede? Y el maligno no le toca. Amén. Note que está hablando de un pecado de muerte. Y Juan dice, el cual digo, no pido por él. Amén. Y aquí, hermanos, está hablando acerca de un asunto de que la persona que ha pecado delante del Señor, amén, esa persona tiene que arrepentirse, como leíamos en el capítulo 1, confesar su pecado delante del Señor, amén. Y lo que hace Dios con esa persona es que trata directamente con esa persona y lo disciplina el Señor. Paz de Cristo, hermanos. Cuando sucedió el caso de inmoralidad en la iglesia de Corinto, hermanos, vamos a leerlo. Gloria a Dios. Bendito el Señor Jesús. Porque hay otro extremo, ¿verdad? Donde hay gente que dice, no, pues el que ya pecó ya no tiene salvación. Y tampoco es así el asunto. Ahora, si la persona se arrepiente, es un asunto diferente. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. Vamos aquí a leer el capítulo 5 de primera carta a los Corintios. Bendito el nombre de nuestro Dios. Leamos el versículo 3. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado el que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el verso 5, el tal se ha entregado ¿a quién? A Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Note lo que hace aquí, la acción que se toma, amén, cuando sucede este caso, ¿verdad?, de pecado en la iglesia de Corinto. Lo que hace es que todos se reunieron, entonces al que hizo tal vileza lo separaron de la iglesia. Y cuando habla de entregar a Satanás, se oye bien fuerte eso, ¿eh? Entregar a Satanás, hermanos, es que realmente aquella persona es separada del grupo. ¿Para qué? Para que traiga una tristeza en aquella persona, amén, y que aquella persona, ¿verdad?, se arrepienta, busque del Señor de corazón y se dé cuenta de que el pecado que hizo delante de Dios
es un pecado de muerte y que lo puede llevar a la condenación si no se arrepiente. Porque si nosotros sobamos el pecado, hermanos, o somos aparceros con el pecado, entonces la gente no se va a convertir al Señor. Paz de Cristo, hermanos. Tenemos que hablar las cosas claramente, como dice la palabra del Señor. La persona, ¿verdad? necesita arrepentirse para buscar la restauración. Una vez arrepentida, entonces Dios empieza a tratar con la persona. ¿Qué es lo que hizo la iglesia de Corinto? El tal fue entregado. O sea, la protección de la iglesia en Corinto, amén, no abarcó a aquella persona. Aquella persona fue excluida. Bendito el nombre de nuestro Dios. Alabamos al Señor Jesucristo, hermano. No era que aquella persona era su enemigo ni su enemiga, no es una cosa de esas, no es un asunto tampoco de que, verdad, nosotros lo tengamos por enemigo. No, el asunto es que la persona tiene que entender que hizo mal delante del Señor, para que traiga una tristeza, verdad, genuina de corazón, se arrepienta y el Señor lo restaure. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Por ejemplo, cuando habla en gloria a Dios. Ahorita vamos a regresar aquí, hermanos. Amén. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Leamos ahí, hermanos, en la segunda carta a los Tesalonicenses. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor nos ayude, amén, a que echemos ganas, hermanos, porque la verdad que las cosas no es algún asunto fácil, ni hay gente que toma las cosas de Dios como a la ligera. O sea, no toman responsabilidad de las cosas de Dios, no le echan ganas en las cosas del Señor, ¿verdad? No se esfuerzan en vivir pues en santidad delante del Señor. Y el asunto de Dios no es así. O sea, lo de Dios tenemos que echarle ganas, tenemos que buscar el rostro del Señor, tenemos que orar continuamente, tenemos que hacer las cosas que son indispensables para nutrirnos espiritualmente y estar fuertes delante del Señor. Bendito el nombre de nuestro Dios. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, dice, aleluya. Dice el verso 14: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, dice, a ese señaladlo. ¿Y qué más dice? Y no os juntéis con él para que se avergüence. El verso 15 dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino que dice, amonestadle como a hermano. Amén, hermanos. ¿Se da cuenta? O sea, alguien que no obedece al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, amén, no es nuestro enemigo, no debe de ser nuestro enemigo. Amén. Pero sí tenemos que amonestarle y decirle, no está bien, la situación no es así, porque lo dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Regresemos a la primera carta de los Corintios y leamos más abajo, hermanos, lo que dice. Y ahí podemos corroborar lo que veníamos diciendo de cómo tenían que separarlo al que hizo tal pecado delante del Señor. Dice el verso 9: os he escrito por carta, 5:9, amén, os he escrito por carta que no os juntéis con ¿quién? Dice, con los fornicarios. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Dice, con el tal ni aun comáis. Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros de los que están dentro? Porque a los que están fuera, ¿qué dice? Dios juzgará. Y lo de adentro, ¿qué dice, hermanos? Quitad pues a ese perverso entre vosotros. ¿Verdad que es clara la palabra del Señor, hermano?
lo que dice ahí, ¿no? O sea, separarlo completamente, excluirlo, ¿verdad? Como leíamos, no es nuestro enemigo, no es un asunto de irnos a otro extremo, no es así. El detalle, hermanos, es solamente dejar que Dios trate en la vida de aquella persona. Tiene que sentir, ¿verdad? Realmente esa tristeza, amén, para que traiga un arrepentimiento en aquella persona. Y al arrepentirse, ¿qué es lo que hace el Señor? Entonces el Señor lo disciplina. Aleluya. Amén. Regresemos a la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, gloria a Dios. Una persona, hermano, cuando se aparta del camino del Señor, como leíamos en Pedro, lo que dice Pedro, su condición después es peor. Y esto porque pues cae en las garras del enemigo. El enemigo toma posesión de su vida y hace un completo desorden de su vida. Pues el Señor Jesús dice que el espíritu inmundo anda en lugares secos buscando reposo, y al no hallarlo dice: me volveré ¿a dónde? A mi casa, de donde ya había salido, donde ya lo había sacado el Señor. Y regresa y mira su casa que está, ¿verdad?, adornada, limpia, pero está vacía, ya no está la presencia del Señor ahí. Entonces dice: voy y me tomo otros 7 espíritus inmundos. Y dice el Señor: entrados en aquella persona, todos los espíritus inmundos hacen que la vida de esa persona sea peor que antes. Lo de Dios es algo serio, hermanos. Bendito su nombre para siempre. Leamos Hebreos 12. Dice el versículo 5: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies, ¿qué cosa? La disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amén. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, ¿qué dice? Sois bastardos y no hijos. ¿Ven? Dice el verso, gloria a Dios, el verso 11: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Entonces, habla de qué? De la disciplina, de lo que Dios hace con sus hijos. Amén. Cuando una persona se arrepiente, dice, toma una posición ahora, ¿verdad?, firme en el Señor, se esfuerza, dice: ya no voy a hacer el pecado, ya no voy a vivir ahí en el pecado, en la maldad, ahora voy a tomar una actitud firme en el Señor y voy a hacer la voluntad de Dios. Entonces eso está hablando de un arrepentimiento en su corazón, que ahora quiere que el Señor lo restaure. Por eso, hermanos, cuando leemos el versículo 12 dice: por lo cual levantad las manos, que dice, caídas, y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Está hablando de qué? De un cambio de actitud. Amén, hermanos. Cuando dice levantar las manos caídas, ¿verdad? Que ya no estén caídas, sino que estén levantadas. Las rodillas paralizadas, que ya no estén paralizados, sino que active. Amén. ¿Para qué? Al tomar esa posición, al determinarse y decir: ya no voy a vivir en pecado, voy a hacer la voluntad de Dios, me voy a esforzar, voy a luchar. Quiero que el Señor Jesús me restaure, quiero que el Señor Jesús me levante. Entonces es cuando el Señor, ¿verdad?, lo recibe su corazón. Y es lo que leíamos en Juan, hermano, cuando Él dice: si confesamos nosotros nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Cuando la persona le confiesa al Señor con todo su corazón y dice: Señor, ya no quiero vivir en pecado y en maldad, entonces, hermano,
es cuando Dios ve ese arrepentimiento genuino en la persona y empieza la disciplina de Dios. Lo que Pablo estaba haciendo, hermanos, en aquel caso que sucedió en la iglesia de Corinto, no era realmente que no tenía amor, sino que era un asunto de disciplina, donde aquella persona tenía que entender perfectamente que le falló a Dios, para que así se arrepintiera genuinamente delante del Señor y Dios lo restaurara. En la segunda carta, hermanos, Pablo habla acerca de ese varón. No menciona el nombre, pero habla acerca de restaurarle, hermano. Sí, la misericordia del Señor es grande. Vamos a la segunda carta a los Corintios. Gloria a Dios. Leamos el capítulo 2. Aleluya. Bendito su nombre para siempre. El Señor es bueno. Dice el versículo 5: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. El verso 6 que dice: le basta al tal persona esta reprensión hecha por ¿quién? Por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis, ¿qué dice, hermano? Perdonadle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Amén. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. El verso 10 que dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén, hermanos. Entonces, aquí en esta segunda carta, Pablo habla acerca ya de una restauración, de ya recibirle. Ya basta el tiempo, no se sabe exactamente cuánto tiempo fue que pasó, pero aquel varón, lo que da a entender es que se humilló. Y esa tristeza, ¿qué es lo que hizo? Esa tristeza produjo un arrepentimiento genuino delante del Señor. Si leemos el capítulo 7, de ahí mismo, de la segunda carta a los Corintios, dice el verso 9, dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, ¿qué hace, hermanos? Produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. Todo esto fue algo que conmovió a toda la iglesia. Amén. Realmente cuando sucedió el asunto, no tomaron cartas en el asunto, no disciplinaron. Entonces Pablo, ¿verdad?, guiado por el Espíritu del Señor, les escribe todas estas cosas. Después de un tiempo, ¿verdad?, de que aquella persona estuvo disciplinada, arrepentida, entonces llegó el tiempo de la restauración. Bendito el nombre de nuestro Dios. Aquella tristeza que venía de parte de Dios, ¿qué produjo? Produjo arrepentimiento en esa persona. ¿Para qué? Para que no viera las cosas de Dios como algo simple, ¿verdad? Porque si vemos las cosas de Dios como algo sencillo, hermanos, pues realmente vamos a echar a nuestras espaldas la palabra de Dios, vamos a despreciar el santo mandamiento del Señor. Y como leíamos en Hebreos, ¿verdad? Si la ley antiguamente, aquel que desobedecía la ley era digno de muerte, dice, cuánto más ahora la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si aquella persona la tiene como impura, ¿verdad?, o como inmunda, la desprecia, entonces es terrible el asunto. Bendito el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque está cercana aquella persona a perder la salvación. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? ¿Verdad? Por eso, hermanos, es importante esto de nosotros
seguir adelante, que solamente el Señor nos puede guardar. Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único, hermanos, que realmente nos puede dar las fuerzas para proseguir, hermanos, en este camino. Hay diferentes pruebas, diferentes tribulaciones, amén, pero bendito el nombre de nuestro Dios. El Señor es el que nos ayuda a perseverar, a continuar en el camino, en su camino santo, amén. Y realmente, hermanos, tenemos que luchar y seguir esforzándonos en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Bendito su nombre para siempre. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Aleluya. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. La verdad que tenemos que seguir nosotros, no tenemos que parar, hermanos. Gloria a Dios. Esto es precioso y esto es lo mejor para nosotros. Amén. Si le creemos a Dios, si creemos en su palabra, si creemos en sus mandamientos, hermanos, Dios va a hacer grandes cosas en nosotros. Amén. Es necesario, hermanos, amén, mejorar en las cosas del Señor. Tenemos que mejorar, o sea, no es un asunto de estancarnos y seguir en el mismo patrón de conducta, ¿verdad? O de mirar las cosas como algo pues o secundario o algo que realmente no tiene mucho significado. No, es realmente vivir las cosas del Señor, es hacer la voluntad de Dios, es esforzarnos nosotros, es amar al Señor Jesucristo sobre todas las cosas, amén, porque Él ha hecho grandes cosas en nosotros, amén. Cuando Dios, amén, nos disciplina, hermanos, vamos a leer Proverbios capítulo 3, gloria a Dios, aleluya. Proverbios capítulo 3. Gloria a Dios. Acuérdese que, como leíamos la otra vez, ¿verdad?, que Dios no nos dio a nosotros espíritu de cobardía, amén, sino de amor, de dominio propio, amén, gloria a Dios, para seguir luchando, amén. Acuérdese que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan, amén. Leamos aquí lo que dice el capítulo 3, dice el versículo 11: no menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque el Señor al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Amén. Gloria a Dios. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos ama en gran manera a nosotros y Dios no quiere que nos perdamos. Amén, hermanos. Dios no quiere que nos perdamos. Dios quiere que nosotros estemos, hermanos, echándole ganas, nos esforcemos en su camino, hagamos su voluntad. Amén. Gloria a Dios. Porque la salvación es individual. Yo no lo puedo salvar a usted, ni usted me puede salvar a mí. Yo puedo orar por usted y usted puede orar por mí. Es lo que podemos hacer. Quien nos salva es el Señor. Y quien le vamos a dar cuentas un día es al Señor, hermanos. Un día le vamos a dar cuentas al Señor. Crea o no crea la persona, un día va a estar ante el trono del Señor rindiendo cuentas a Dios. Amén. ¿Qué es mejor, hermanos, que aquí, estando en vida, verdad, Dios nos diga las cosas que son buenas para nosotros, aunque a veces no nos guste a nosotros? Amén. Qué mejor que Dios nos diga: esta es la manera de cómo se debe de servir. Como Él dice en su palabra: yo soy santo, sed santos, ¿verdad? Nos dice a nosotros el Señor. Y como leíamos en Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es la regla de Dios, es el orden de Dios, porque si no seguimos el orden de Dios, entonces va a ser más bien confusión, más bien va a ser, hermanos, una cuestión de
de solamente vivir en un asunto de religión y no de una convicción con el Señor Jesucristo. Amén. La gente, está lleno el asunto del mundo, hermano, de tantas religiones y de tantos religiosos. Está lleno el mundo de tanta gente, ¿verdad?, que tiene máscara de oveja, ¿verdad?, pero por dentro es lobo, rapaz. O sea, el mundo está atestado de todas estas cosas. Y Dios nos dice a nosotros de que tenemos que ser valientes. Amén. Tenemos que ser valientes y seguir al Señor Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque así es como se debe de servir como hijos de Dios, siguiendo siempre al Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Alabamos al Señor, hermanos. Cuando viene la corrección tenemos que recibirla. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y qué mejor que nos corrija el Señor, hermanos. Amén. Porque Dios también tiene misericordia. Amén. Y la corrección de Dios es para salvación. Amén. Porque si Dios no nos corrige, entonces no somos hijos de Dios. Y la palabra bastardos, ¿verdad? Está tremendo eso. Eso quiere decir que no es hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Alabamos al Señor, hermanos. Ánimo, ánimo, ¿verdad? Como el Señor dijo, perseveremos hasta el fin. Amén. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Si hay esperanza, hermanos, claro que sí. Amén. Solamente es arrepentirnos de corazón, acercarnos al Señor, ¿verdad? Y como también dice otro proverbio, ¿verdad?, que el que confiesa su pecado y se aparta también alcanza la misericordia, la benevolencia del Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Ánimo en el nombre del Señor Jesús, hermanos. Dios les bendiga a todos. Dios les pague por todos. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor Jesucristo.